mejor manera el agua. Y finalmente unas cuantas reflexiones finales. Entonces, bueno, partamos con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 dice en su título más grande, agua limpia y saneamiento, pero en verdad son una serie de metas, 6 de ellas que son metas específicas y 2 metas transversales que tienen que ver con la integración de la cooperación nacional y las comunidades locales de la gobernanza del agua. Normalmente cuando pensamos en el objetivo 6, pensamos en estos 2 primeros que son agua potable y saneamiento de higiene, es decir, el acceso a agua en cantidad y calidad suficiente para nuestro consumo diario, para poder bañarnos, lavarnos las manos y para poder hacer eliminación sostenible, eliminación adecuada de las excretas. Agua potable y saneamiento en el Ecuador marcha más o menos bien, digamos. En temas de agua segura, casi el 80% de la población urbana tiene acceso a agua. En temas de saneamiento, casi el 90% de la población tiene algún método adecuado para eliminar los desechos de nuestros hogares. Pero si nos fijamos, hay grandes diferencias entre lo que es urbano, aquí en color verde más claro, y lo que es rural, en este color verde más oscuro. Entonces todavía hay trabajo que hacer y todavía hay trabajo pendiente, sobre todo para igualar estas diferencias urbano-rurales. La tercera meta tiene que ver con la reducción de la contaminación. Y ahí es cuando nos comenzamos a olvidar de que el agua es un todo, ¿no? Que hay más cosas por hacer dentro del agua. Y en la reducción de la contaminación tenemos la eliminación de los vertidos y las descargas materiales. Esta es una infografía que hizo el grupo Mujeres por el Agua Ecuador. Lo pueden seguir en las redes sociales de Instagram y de Twitter como Mujeres Agua EC. Y aquí podemos ver cómo el tratamiento de aguas servidas, es decir, las aguas que utilizamos en nuestros hogares y que luego se devuelven a los cauces de agua, en nuestro país todavía es una deuda pendiente. Solamente la ciudad de Cuenca trata un porcentaje mayor al 50% de sus aguas servidas, mientras que ciudades importantes como Quito y Guayaquil hacen el menos del 3%. De hecho, el 97% de las aguas servidas de Quito se devuelven a los cauces sin ningún tratamiento, sin ninguna descontaminación, lo que la salmonela, como Lecherichia coli, e incluso se ha detectado material genético del COVID. Entonces, es un tema que es importante de considerar cómo estamos devolviendo el agua que utilizamos a los cauces. El siguiente objetivo tiene que ver con aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos. Y bueno, en la charla del año pasado habíamos hablado de la huella virtual y el agua hídrica, ¿no? Entonces, de la huella hídrica. Entonces, como por ejemplo, para producir un filete de res se necesitan en realidad 4.500 litros de agua entre la alimentación del ganado, el faenamiento, la limpieza, el transporte y los temas de distribución de la comida. Efectivamente, Cristian, gracias por el comentario. En el tema del tratamiento de aguas servidas, los contaminantes emergentes son una preocupación y los persistentes también, que no son fácilmente removibles de las aguas y que fluyen cuenca abajo, ¿no? Vamos a seguir hablando del tema. Y por último, los últimos 2 objetivos que son promover la gestión integrada de los recursos hídricos y proteger y restablecer los ecosistemas que están relacionados al agua. Y es de estos 2 objetivos que queremos hablar la noche de hoy, con cómo estos ecosistemas nos pueden ayudar a mantener la cantidad, calidad y el flujo del agua que está disponible para todos los diversos usos, en donde, como todos sabemos, este elemento tan vital es necesario para la vida, para la economía, para los ecosistemas, para los hábitats, etc. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es la seguridad hídrica.
Tal vez para nosotros en Latinoamérica es difícil de imaginar que el agua en verdad es poca. No hay tanta agua en el mundo. De toda el agua del planeta, únicamente el 3% es agua dulce. Y de este 3%, más de la mitad está contenido en glaciares. Entonces, no está disponible fácilmente. Son los hielos del Ártico, son los glaciares. Entonces, nos queda solamente un 0.9% de agua dulce que, de la cual el 80% está en acuíferos, es decir, que es necesario un sistema de bombeo, un pozo profundo para poder sacarla, y además tenemos el 20% en ríos y lagos que lamentablemente, como veíamos antes, probablemente tienen algún grado de contaminación y eso hace que el agua no se pueda disponer de esta agua así como de manera inmediata para su uso. Y el problema es que el agua es un recurso que es escaso porque lo utilizamos para todo. Lo utilizamos para producir alimentos, lo utilizamos para producir energía, la utilizamos para consumo y cada vez que asignamos uno de estos usos al agua, no la podemos utilizar en otra cosa. Es lo que se llama un bien común, en donde no podemos evitar que las personas utilicen el agua, pero cuando la usan, eso ya no está disponible para otras personas. Y esta es una falla de la economía tradicional porque normalmente nos lleva a la sobreexplotación. Es decir, que cada uno, como no podemos evitar que otro lo use, yo voy a tratar de usarlo lo más que pueda. Pero cuando cada uno de nosotros toma esa decisión, y como el recurso es escaso y es rival, significa que vamos a agotar el recurso de manera a una velocidad en la que no se puede regenerar. Entonces, la seguridad hídrica, la ONU la define como la capacidad que tiene la sociedad para que todos tengamos acceso al agua. Agua en cantidad suficiente para satisfacer nuestras necesidades. La Organización Mundial de la Salud recomienda 100 litros por habitante por día para satisfacer los temas de consumo, higiene y saneamiento. Agua en calidad adecuada, es decir, agua que podamos consumir ya sea como agua potable o para otros usos. Distintos usos requieren distintas calidades de agua, entonces ahí es donde podemos comenzar a pensar en otras formas de gestionar nuestra agua. Y también agua para el desarrollo económico, ¿no? Entonces, y también que nos evite los temas de desastres relacionados con el agua, los temas de la contaminación relacionados con el agua, etc. TNC, The Nature Conservancy, una ONG internacional, define la seguridad hídrica en 5 ambientes. Seguridad hídrica doméstica, que es esta que necesitamos en nuestras casas, nuevamente consumo, higiene y saneamiento. Seguridad hídrica económica, que es la que necesitamos para la producción de todos los bienes y servicios que están relacionados al agua. El agua se utiliza como energía hidroeléctrica, se utiliza como insumo de muchos productos, se utiliza como refrigerante de muchos procesos, se utiliza como limpieza. La seguridad hídrica urbana, porque las ciudades, al ser ecosistemas humanos, tienen una relación distinta con el agua. Entonces, las ciudades por sí mismas demandan agua, por ejemplo, para regar parques y jardines o espacios comunes. También tienen una relación distinta con la escorrentía urbana. Por ejemplo, cuando llueve, el agua arrastra toda la basura, los aceites que están en las veredas. Entonces, la seguridad hídrica dentro de los espacios urbanos, la resiliencia, que es nuestra capacidad de evitar estos desastres que están relacionados al agua. Estos desastres que están relacionados al agua tienen que ver con sequías, inundaciones, pero también con movimientos en masa, las colinas que se nos caen cada vez que llueve mucho en nuestra capital. Y la seguridad hídrica ambiental, que esta es súper importante porque es la cantidad del agua que necesitan los ecosistemas para sobrevivir y para seguir produciendo agua finalmente. Entonces, aquí hablamos de los caudales ecológicos, que no es solamente establecer una cantidad de metros cúbicos que se dejan para el ecosistema, sino que es también respetar la conectividad de los ríos, respetar los pulsos que tienen los ríos de inundación y de estiaje,
para asegurar que estos ecosistemas se mantengan de manera adecuada y puedan seguir ofreciéndonos estos bienes y servicios que están relacionados al agua. Pero existen muchos desafíos para hacer gestión del agua, para poder garantizar esta seguridad hídrica. Desafíos que tienen que ver con la gobernanza, es decir, con la forma en la que tomamos decisiones acerca del agua. Hace falta tener una gestión integrada, es decir, que consideremos a toda la cuenca hidrográfica y que consideremos a todos los actores en todos los niveles, desde los municipios, las juntas parroquiales, las juntas de riego, hasta el Estado Nacional, que es el que genera las políticas para el agua. Necesitamos instancias de articulación y coordinación entre todos estos diversos actores y sus intereses. Necesitamos asegurarnos que haya una distribución equitativa del agua, es decir, que todos tengamos acceso, porque finalmente el agua es un derecho humano. Y instaurar estas ideas de las planificaciones a escala de cuenca hidrográfica, o sea, que consideremos todo el ciclo y las interrelaciones entre los usos del agua para poder tomar las decisiones de uso del territorio que sean más adecuadas y que nos permitan seguir disponiendo de este recurso que es tan vital. Hay desafíos que tienen que ver con el cambio climático que nos convoca en este grupo de Unidos por la Ciencia, que son, por ejemplo, los eventos climáticos extremos, ¿no? Entonces, vemos que cada vez cuando llueve, llueve más fuerte, llueve durante más tiempo, o al revés, llueve muchísimo menos y los periodos de sequía de estiaje son muchísimo más largos, provocando efectivamente sequías que nos complican en los cultivos, que nos complican en la energía eléctrica, que nos complican incluso en el agua para consumo humano. Tenemos cambios en los patrones de precipitaciones y los flujos disponibles. Entonces, cuando el cambio climático ha alterado estos periodos de lluvias y de estiaje, no sabemos cuándo sembrar, por ejemplo, porque no sabemos cuándo van a comenzar las lluvias o cuándo van a parar las lluvias que son necesarias para ciertos cultivos. El cambio climático también hace cambios en la temperatura del agua, lo que a su vez genera cambios en la calidad del agua, porque la temperatura es un catalizador de las reacciones químicas. Un ejemplo de esto es la acidificación de los océanos, en donde estos cambios en la temperatura hacen también cambios en las cadenas tróficas del océano, con impactos que todavía no logramos dimensionar. Y los cambios en estas condiciones del agua también significan pérdidas en la biodiversidad, en los peces, en las libélulas, en las plantas que están en los ecosistemas acuáticos, que finalmente también nos proveen de servicios ambientales. Por ejemplo, los peces y la pesca es la principal fuente de proteína de muchas comunidades amazónicas, cuya principal fuente de proteína animal está en estos peces que fluyen porque están viviendo en nuestros ríos, ¿no? Que cuando los contaminamos, estamos no solamente perdiendo el agua, sino también perdiendo la posibilidad de soberanía alimentaria. Y bueno, los desafíos que tienen que ver con mantener o mejorar la cantidad y la calidad del agua, que responden a los cambios globales, ¿no? El cambio en la población hace que hagamos cambios de uso de suelo, estamos urbanizando cada vez más, y si urbanizamos terrenos que son zonas de recarga natural de acuíferos, por ejemplo, nos vamos a quedar sin agua. Si urbanizamos o si tenemos más terrenos para la agricultura, porque necesitamos alimentar a más personas, vamos también a necesitar más agua para producir esos cultivos. Los problemas de contaminación de los que ya hemos venido hablando, no solamente las aguas servidas domésticas, sino también las aguas servidas que vienen de industrias. Tenemos también el tema de los microplásticos, sobreexplotación, porque como es un recurso que es escaso, cada vez que lo usamos en algo, se agota, entonces no podemos usarlo en todo al mismo tiempo. Y mantener la conectividad de los ecosistemas de agua dulce. Entonces vamos a comenzar a entrar en materia de cómo es que los ecosistemas funcionan con el agua. El principal mensaje del Centro de Resiliencia de Estocolmo el 2018 es que los ecosistemas son la base
para alcanzar cualquiera de los otros objetivos de desarrollo sostenible. Si no mantenemos agua dulce y ecosistemas terrestres saludables, si no tenemos ecosistemas marinos saludables y si no hacemos adaptación al cambio climático, difícilmente vamos a poder acabar con la pobreza o reducir el hambre o tener empleos dignos, porque la base de nuestra existencia, la base de todos los bienes y servicios finalmente comienza y termina en algún lugar de la naturaleza. Entonces es importante pensar primero en que el agua se mueve en un espacio territorial que se denomina cuenca hidrográfica. Tal vez para muchos de ustedes esto es conocido, para otros no, pero entonces vamos a tratar de hacer una explicación para igualarnos todos, digamos. Una cuenca hidrográfica es un espacio geográfico que está delimitado por una divisoria de aguas que corresponde a las puntas más altas de las cordilleras, de los límites montañosos. Entonces, toda el agua que escurre hacia un mismo lugar es considerada esta cuenca hidrográfica. Una cuenca hidrográfica completa va desde la cima de las montañas hasta el mar. Es decir, desde los Andes hasta el Océano Pacífico, desde Quito hasta Esmeraldas. No, pero por temas de gestión normalmente están divididas en pequeños espacios que responden o a microcuencas o a administraciones político-administrativas que no necesariamente consideran cómo los flujos del agua interactúan entre sí. Y también es importante recordar que una cuenca hidrográfica no es solamente el agua que vemos de manera superficial. Ya habíamos hablado de los acuíferos, que son estos espacios de roca permeable que funcionan como un almacenamiento de agua y de los cuales en verdad desconocemos su funcionamiento, desconocemos, de la mayor parte de acuíferos desconocemos cuánta agua son capaces de almacenar, dónde están los lugares por los que recargan el agua, cuánto sería una tasa de explotación adecuada para los acuíferos, cuánto incluso es la tasa de explotación actual, porque con una serie de pozos entre ilegales y no registrados o que sacan más caudal del permitido, no sabemos en verdad cuánto estamos sacando de los acuíferos. En esta cuenca hidrográfica, es importante mencionar que los usos del suelo están ligados a la cantidad y la calidad de agua que podemos tener. No sé dónde está mi cursor. Me dan un segundo, por favor. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos aquí agricultura, la agricultura demanda agua, extrae agua del sistema para regar a los cultivos, pero a la vez podría aportar alimentos, pesticidas y fertilizantes al uso de agua. Bájate tú. Laurita, gracias. Podría aportar pesticidas y fertilizantes al curso de agua que a la final lo contaminan. Y como lo contaminan en la parte alta de la cuenca, esa contaminación se transmite a lo largo de todo el curso de agua hasta llegar al mar. Otro ejemplo son las hidroeléctricas, que las presas de captación retienen el flujo de agua y también el flujo de sedimentos. Entonces hace que en las partes más bajas de la cuenca la dinámica del río cambie. Tenemos un ejemplo súper interesante con lo que está pasando ahora con el río Coca, ¿no? Que es un río que está tratando de recuperar su dinámica luego de que en la captación aguas arriba ha retenido no solamente el agua, sino también los sedimentos. Las ciudades, podemos hablar de muchísimas formas en las que las ciudades afectan los cursos de agua, con las aguas residuales, con el escurrimiento urbano que va arrastrando basura, aceites, las industrias que también muchas veces vierten sus residuos directamente en los cursos de agua, y todo esto llega o se infiltra en un acuífero o llega hasta el mar. Y entonces los manglares se ven afectados por este arrastre de sedimentos o por esta cantidad de contaminantes, entonces dejan de producir conchas, cangrejos que tantos nos gustan y comienzan a morir, nos dejan de proteger entonces contra los oleajes. Entonces, cada uso del suelo está ligado
o afecta de alguna manera a la cantidad y calidad de agua que disponemos en las partes más bajas de la cuenca hidrográfica. Y todos estos usos están interrelacionados. Lo que hacemos arriba va a afectar necesariamente abajo, y también muchas de las cosas que podemos hacer abajo en la parte baja de la cuenca podrían afectar a las partes altas de la cuenca. Pero es la buena noticia es que existen muchísimas oportunidades para optimizar la forma en la que manejamos y asignamos estos usos del agua, ¿no? Por ejemplo, el 70%, el 80% del agua que extraemos, lo vamos a ver después, la extraemos para agricultura, pero desperdiciamos un tercio de los alimentos que cosechamos. Entonces es complejo, o sea, hay opciones en donde podemos mejorar nuestra gestión del agua. Y bueno, ¿qué hacen los ecosistemas en esto, no? Los ecosistemas, estamos acostumbrados a pensar en los ecosistemas como una fuente de agua. Los páramos son esponjas de agua, los bosques nublados que regulan y retienen el agua. La evapotranspiración, que es este proceso en el cual las plantas absorben agua, pero la devuelven a través de los estomas de sus hojas, aporta el 10% de la humedad de la atmósfera, y en algunas regiones significa hasta el 40% de las lluvias. O sea, el hecho de que exista un bosque hace que se recicle el 40% del agua. Por eso, sin duda, los abuelos decían, en donde hay árboles hay agua, y no les faltaba razón. El tipo de suelo, cómo mantenemos la estructura del suelo, permite o evita que el agua se infiltre hacia los acuíferos, o que también que escurra de manera lenta hacia aguas abajo, ¿no? No que escurra todo a una gran velocidad como sucede con el pavimento, sino que también permite que vaya de manera lenta, como una esponja, hacia las partes bajas de la cuenca. El control de la erosión, que son estos sedimentos que de algún modo cambian la calidad de los cursos de agua. Los ciclos biogeoquímicos, que tienen que ver también con el reciclaje de nutrientes, del nitrógeno que está disponible en el suelo, el carbono que está disponible en el suelo, el fósforo, que tienen que ver también con que necesitan del agua, digamos, para poder completar estos ciclos que hacen fértil nuestro suelo. Los ecosistemas bien manejados permiten la infiltración de agua y su liberación de manera paulatina, lo que evita periodos de sequía muy grandes o muy severos. También cuando tenemos una buena gestión del agua, cuando el agua puede infiltrar, cuando el agua está bien canalizada, evitamos desastres como los deslaves, cuando las laderas se licúan, digamos, es un efecto de licuefacción, y caen porque hay demasiada lluvia. Creo que en Quito somos testigos siempre de algún deslave al lado de una carretera. Los ecosistemas ayudan a estabilizar estas pendientes. Las raíces de los árboles retienen entonces entre ellas el suelo, y evitan que sucedan estos desastres, y también evitan los procesos de erosión. Los ecosistemas nos ayudan a ser resilientes frente al cambio climático porque, uno, nos proveen materiales básicos para la vida, y actúan también como una línea de defensa frente a los eventos climáticos extremos producto del cambio climático. Nos proveen, el agua, los ecosistemas nos proveen recursos. Nos proveen seguridad alimentaria, nos proveen insumos para la economía, y también pueden ayudar a que las infraestructuras que están construidas sean más eficientes. Estas ideas las vamos a ir aclarando con los ejemplos que vienen a continuación. Aquí tenemos algunos servicios que están relacionados a los ecosistemas. Como podemos ver, hay algunos que hemos visto: provisión de agua dulce, pesca, que es seguridad alimentaria finalmente, energía hidráulica, navegación. Sin agua no hay embarcaciones. La regulación de los ciclos, que es súper importante porque controlan la cantidad, calidad y el flujo de agua que tenemos.
servicios culturales como la posibilidad de recreación, la posibilidad de belleza escénica, incluso temas de identidad y patrimonio, y servicios de soporte, que estos son súper importantes porque sin la biodiversidad y sin sin un mínimo de salud ecosistémica, todos los demás se pierden. Y entonces perdemos dimensiones de bienestar humano. Entonces, ¿qué son las soluciones basadas en la naturaleza y cómo las podemos aplicar para la gestión de los recursos hídricos? La OICN, la organización en la que yo trabajo, define las soluciones basadas en la naturaleza como las acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar los ecosistemas naturales o modificados para abordar los desafíos de la sociedad eficientemente y de manera adaptable, promoviendo simultáneamente el bienestar humano y los beneficios para la biodiversidad. Entonces yo los invito a ir ¿cómo se llama? Desmembrando un poco este concepto para que lo vayamos entendiendo de manera adecuada. Entonces, vamos viendo por aquí. Ya. La OICN propone unas diferencias conceptuales entre entre otros conceptos de soluciones basadas en la naturaleza que utilizan, por ejemplo, el Banco Mundial o la Comisión o la Unión Europea. Para la OICN, las soluciones basadas en la naturaleza son aquellas que trabajan con y desde los ecosistemas. Pero también tenemos soluciones que están derivadas de la naturaleza, es decir, que utilizan funciones y servicios ecosistémicos, pero que no necesariamente promueven la conservación. Por ejemplo, la energía eólica. Para poder hacer una planta de energía eólica, uno está utilizando el viento, que digamos es un proceso que viene de los ecosistemas por el cambio de presión atmosférica, etcétera, pero no necesariamente una planta eólica no necesariamente necesita tener asociada la conservación de un bosque, por poner un ejemplo. Otros ejemplos sería, bueno, la navegación cabe dentro de esto, y las otras son las soluciones que están inspiradas en la naturaleza. Entonces son estas soluciones en donde estamos utilizando materiales ecoamigables, estamos utilizando diseños ecoeficientes, pero que no necesariamente funcionan desde un ecosistema o pretenden conservar o construir un ecosistema nuevo. Entonces, la Unión Europea, por ejemplo, acepta como soluciones basadas en la naturaleza estas que están inspiradas también. De hecho, en su concepto dice soluciones inspiradas y apoyadas en la naturaleza. La OICN hace esta diferenciación que es importante para asegurar que mantengamos y protejamos los ecosistemas que son la fuente de los servicios ambientales de los cuales nos estamos beneficiando. Entonces, vamos viendo. Acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar los ecosistemas. Esta primera parte tiene que ver con que los ecosistemas nos proveen servicios. Y entonces, cuando hablamos de una solución basada en la naturaleza, estamos pensando en servicios que provienen de los ecosistemas naturales, como por ejemplo la posibilidad de recreación que nos ofrece un área protegida, o servicios en los que nosotros estamos manejando los ecosistemas para poder proveernos de este servicio. Por ejemplo, la agricultura. Los agroecosistemas son ecosistemas porque existe una interacción entre procesos bióticos y abióticos, y una cierta diversidad y unas ciertas interacciones entre estos elementos, pero lo que pasa es que los seres humanos estamos interviniendo para producir alimentos en ellos. Entonces, hay ecosistemas que pueden estar manejados para eso. Manglares o bosques que manejamos para madera, para producir oxígeno también, para producir recursos forestales no maderables, etc. Y también la creación de nuevos ecosistemas. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de los techos verdes, de las paredes verdes, de los parques urbanos,
en donde estamos generando nuevos espacios para la biodiversidad. Entonces, ahí es, cuando hablamos de protección de los ecosistemas, estamos hablando de la protección de estos servicios que vienen de manera natural, ¿no? Del área, de las áreas protegidas, por ejemplo. El manejo sostenible tiene que ver con estas acciones que nosotros estamos haciendo en la naturaleza para proveernos de servicios y la creación o restauración de ecosistemas en donde estamos tratando de devolvernos a este estado que nos permite obtener beneficios. Luego habla de afrontar los desafíos de la sociedad. Y para los desafíos de la sociedad hemos visto, sí, efectivamente, la expansión del desarrollo urbano y agrícola afecta a los ecosistemas naturales y por lo tanto es necesario realizar estudios de factibilidad para la creación de áreas protegidas. Sí, pero también es necesario realizar ordenanzas municipales, por ejemplo, que eviten esta expansión territorial sobre terrenos que son, que podrían ser destinados a la conservación, o sobre terrenos que no tienen esa vocación productiva y que por lo tanto vamos a estar sobreexplotando el suelo y en donde sería mejor tener acciones de conservación. Y en temas de áreas protegidas también es importante considerar también la conectividad entre áreas protegidas, porque nos sirve de poco tener grandes espacios aislados en la punta del Cotopaxi y en la punta del Chimborazo, si es que en la mitad tenemos un mosaico extremadamente modificado por donde las especies que tienen amplio rango de forrajeo, o sea, las especies que necesitan sitios de caza muy grandes como el puma, por ejemplo, o el oso de anteojos, no se puedan mover libremente. Entonces, no podemos pensar en un sistema de área protegida como un sistema de islas. Tienen que estar conectadas. Hay cosas interesantes para hablar sobre conectividad y áreas protegidas y cómo esta idea de la creación de nuevos ecosistemas nos puede ayudar. Por ejemplo, es interesante lo que está pasando en Quito, en donde tenemos el Pichincha en un lado y el Parque Metropolitano en el otro lado, y tenemos una serie de espacios verdes, entre ellos el más importante, el Parque de la Carolina, que hace una especie de corredor por donde especies de pájaros, de mamíferos pequeños, pueden migrar de un lado al otro dentro de la olla de Quito. Entonces, son cosas que son interesantes. El turismo no es una solución basada en estricto rigor, desde el concepto de la UICN, que se basa en sostener, en trabajar con y desde los ecosistemas, el ecoturismo podría ser una solución basada en la naturaleza porque necesitas mantener la integridad del ecosistema en donde vas a realizar estas actividades de recreación. Pero el turismo en general, digamos, podría ser una solución que se deriva de la naturaleza si es que no considera este componente de conservación. Sería una solución derivada de la naturaleza si es que en las acciones, en los proyectos de ecoturismo, no existe un componente fuerte de conservación. Espero haber respondido tu pregunta, Laurita. Que bueno, me cuentan que en Salinas los ecosistemas costeros están conectados, pero si regresamos un poco a la presentación, vamos a seguir con el concepto de las soluciones basadas en naturaleza y cuáles son los desafíos de la sociedad. En primer lugar está el cambio climático. Entonces, en los ejemplos a continuación ya vamos a ver cómo estas ideas de soluciones basadas en la naturaleza nos ayudan a combatir el cambio climático, nos ayudan a la seguridad alimentaria, a la seguridad hídrica, que es el motivo principal de esta charla, la reducción de riesgos de desastres, que muchos de ellos están relacionados con el agua, a la salud y el bienestar, y también al desarrollo económico. Entonces, la idea es que los proyectos que planteemos que traten de estar bajo el paraguas de las soluciones basadas en la naturaleza atiendan, por un lado, esta generación de este mantenimiento de beneficios netos para la biodiversidad, la conservación de la biodiversidad,
y por otro lado, al mismo tiempo y de manera eficiente, atiendan a estos desarrollos, a estos problemas del desarrollo, que son en muchos casos los que ocasionan la degradación ambiental. Porque seguridad alimentaria, necesitamos alimentos para consumir, necesitamos alimentar a una población que es cada vez más creciente. Entonces, esto genera presión sobre los ecosistemas. Desarrollo económico de la misma manera, cambio climático está afectando a la biodiversidad. Entonces, la idea es que generemos beneficios para los ecosistemas y beneficios para las personas al mismo tiempo. Las soluciones basadas en la naturaleza promueven el bienestar humano y los beneficios para la biodiversidad. El cuadro que vemos aquí a la derecha fue tomado de la evaluación de ecosistemas del milenio, que es un estudio, uno podría decir antiguo. El desafío es lograr turismo con un componente importante de conservación, así es. Porque mientras mantengas conservados los ecosistemas, vas a mantener conservados estos objetos que son atractivo turístico. Uno no quiere ir a caminar por un bosque talado. Uno quiere ir a caminar por un bosque con sombra en donde escucha pajaritos. Y esos son los objetos de conservación en los que tu proyecto podría aportar al mantenimiento de la biodiversidad mientras haces turismo. Me regreso. Ya, este cuadro viene de la evaluación de los ecosistemas del milenio. Uno podría decir que es un estudio un poco viejito porque fue del año 2000, en donde el secretario de las Naciones Unidas pidió a un grupo gigante de expertos evaluar cómo se relacionan los ecosistemas con los seres humanos. Y ellos clasificaron los servicios de los ecosistemas en 5, que son los servicios de provisión, que son las cosas que la naturaleza nos da. Por ejemplo, alimentos, agua, fibras, materiales para la construcción, material genético para hacer medicinas, etc. Los servicios de regulación, que son los que sostienen todos estos ciclos biogeoquímicos que finalmente soportan la fertilidad del suelo, soportan la calidad del agua, soportan la calidad del aire. Servicios culturales, que son los que tienen que ver con la identidad, con el patrimonio, con la recreación, con el ocio, por aquí anda el turismo. Bueno, y servicios de soporte, que son los que son necesarios para poder proveer todos estos. Y del otro lado, identificó los constituyentes del bienestar. Entonces, por ejemplo, materiales básicos para la vida. Alimento, los ecosistemas nos proveen de alimento. Refugio, los ecosistemas nos proveen de materiales para la construcción. Salud, los ecosistemas nos proveen de salud mental en la forma del ocio y la recreación. Los ecosistemas nos proveen de alimento. Los servicios de provisión tienen que ver con la salud cuando tenemos comida suficiente y nutritiva. Seguridad, porque en la medida en la que nuestras necesidades básicas están cubiertas, las relaciones y la cohesión social son posibles, digamos. Podemos, mientras todos estemos con suficiente alimento, con suficiente agua, no tenemos muchos motivos para pelear. Los conflictos por recursos naturales tienen que ver con la escasez de los recursos. Entonces, cuando logramos entender esto, cuando logramos entender que nuestro bienestar está basado en la salud de los ecosistemas, podemos entender cómo estas soluciones basadas en la naturaleza son y tienen que ver, o sea, se pueden hacer al mismo tiempo. Debemos mantener a los ecosistemas, debemos propiciar beneficios para la biodiversidad porque nuestro bienestar está fundamentado en ellos. Ahora yo les quiero decir que hemos venido haciendo soluciones basadas en la naturaleza por muchos años. Solamente que ahora tratamos de agruparlos dentro de este concepto paraguas. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos restauración ecológica, cuando hacemos la reforestación de una ladera, estamos entrando dentro de las soluciones basadas en la naturaleza porque estamos restaurando a los ecosistemas. Cuando estamos haciendo protección de los ecosistemas, por ejemplo, con la declaratoria de un área protegida,
estamos haciendo soluciones basadas en la naturaleza porque estamos en la parte de protección. Y cuando estamos aquí haciendo soluciones basadas en la naturaleza que tienen que ver con temas específicos o con el manejo de los ecosistemas, estamos haciendo soluciones basadas en la naturaleza relacionadas valga la redundancia, al manejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tratamos de hacer soluciones basadas en la naturaleza para la reducción de riesgo de desastres, para evitar las sequías, para evitar las inundaciones, para evitar los movimientos en masa, cuando hacemos manejo de ecosistemas, que es lo que conocemos muy bien como la gestión de los recursos marino-costeros, las vedas, los licenciamientos, las cuotas para la extracción de conchas, de camarones, de cangrejos, de peces, etc. Y yo les voy a hablar el día de hoy de soluciones basadas en la naturaleza que están relacionadas con la infraestructura verde, con la que nos sirve para mejorar la cantidad, calidad y el flujo del agua que tenemos disponible para los distintos usos y aprovechamientos que necesitamos del agua. Finalmente decirles que la OICN ha desarrollado un estándar global para identificar qué califica y qué no califica como una solución basada en la naturaleza bajo su concepto. Esto es porque como veníamos teniendo esta discusión en el chat, muchos proyectos tratan de encajar dentro de este paraguas que es novedoso, que está llamando la atención de los donantes, que es un poco la tendencia en la conservación actual, ¿no? Entonces todos queremos estar a la moda y por eso hay muchos proyectos que se plantean como soluciones basadas en la naturaleza sin necesariamente hacerlo. Entonces ahí es cuando desarrollamos el estándar global. Después, tal vez, María Augusta, en el Facebook podríamos compartir unos enlaces hacia los documentos para que las personas que están interesadas de manera particular pudiesen revisarlo, digamos. Entonces, el primer criterio es que el proyecto cumpla con solventar un reto del desarrollo social, ¿no? Entonces, esto del cambio climático, la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica. Luego, que esté diseñado a escala, porque es súper importante entender el contexto ecológico y también sociocultural y socioeconómico en donde se va a plantear Ya, un segundo, Henry, déjame terminar esta idea y te respondo. Entender los contextos en donde se va a plantear la solución basada en la naturaleza, porque estas dinámicas son las que van a permitir la sostenibilidad a largo plazo. Si estamos planteando un proyecto a espaldas de la comunidad, es poco probable que se mantenga en el tiempo porque no tiene campeones, no tiene quien nos defenda. Y si estamos trayendo un proyecto de fuera y tratando de meterlo en un ecosistema que no tiene nada que ver, tampoco va a funcionar porque las dinámicas propias del ecosistema son diferentes. Aquí es lo que teníamos de la pregunta del ecoturismo. Para que quepa dentro de una solución basada en la naturaleza necesita generar una ganancia neta para la biodiversidad. Es decir, necesita tener un componente fuerte o de protección o de restauración de los ecosistemas. Deben tener viabilidad económica, es decir, que se deben mantener en el largo plazo y que deben ser una alternativa interesante para las comunidades, porque finalmente el desarrollo económico es una de las presiones que afecta a cómo manejamos nuestros ecosistemas. Deben tener gobernanza inclusiva, es decir, que todos los actores que se puedan ver beneficiados o perjudicados por el proyecto deberían poder expresar su voz y tener participación y sus opiniones y sus necesidades deben ser consideradas en la forma en la que se está diseñando este proyecto, de forma tal que la distribución de los costos y los beneficios del proyecto sea
la distribución de los costos y los beneficios sea lo más equitativa posible, es decir, que no hayan actores que están ganando todo y actores que están sufriendo todos los costos, porque la conservación también implica costos, implica, por ejemplo, dejar de hacer cosas en tu terreno. Necesitan manejo adaptativo porque como toda solución estamos aprendiendo en el camino. Entonces es mejor tomar medidas correctivas el minuto en el que nos damos cuenta de que nos estamos desviando de los objetivos para poder asegurar que estamos logrando este impacto que nos hemos propuesto. Y necesitan tener componentes de sostenibilidad e integración, es decir, tienen que estar de acuerdo a la gobernanza, a las leyes, a las políticas de los países, deben mantenerse en el tiempo, más allá de después de que la ONG sale del lugar o la universidad sale de la comunidad, estas soluciones deben ser apropiadas por la propia comunidad de manera que se puedan mantener en el tiempo y se puedan escalar y replicar en otros espacios con las consideraciones del diseño a escala que sean necesarias. ¿Se podría aceptar un proyecto desarrollado por estudiantes de bachillerato? Se podría. El tema es encontrar como el donante. Entonces, por ejemplo, el municipio de Quito tiene hay un fondo concursable, el Fondo Ambiental de Quito, en donde se invita a la sociedad civil, digamos, a presentar proyectos relacionados al manejo sostenible de los ecosistemas. Entonces ahí hay un posible donante. Si me estás preguntando si la UICN acepta proyectos, no es la forma en la que trabaja la organización en la que yo me desempeño. Entonces, claro, un proyecto bien desarrollado, no veo por qué no se aceptaría. El tema es preguntar quién está buscando proyectos de este tipo. El otro, los mercados sostenibles son una solución basada en la naturaleza. La pregunta es, ¿cumple con el estándar? Enfrenta un reto social, digamos que este mercado plantea el desarrollo económico, entonces podríamos decir que sí, check. Diseño a escala, mercado sostenible es muy grande como para poder adivinar, entonces deberíamos ver cómo, de qué tipo de mercado estamos hablando, de comercio justo, de qué producto, cuál es la cadena de valor de ese producto, cuáles son los impactos en toda la cadena de valor de ese producto, etcétera. Pero yo creo que la pregunta por donde yo comenzaría a descartar esto es si este mercado genera una ganancia neta para la biodiversidad. Es decir, si en este mercado se promueven y se gestionan, por ejemplo, prácticas de producción sostenible, que de alguna manera incorporan, restauran o manejan los ecosistemas. Se me ocurre cacao orgánico de sombra. Entonces, ajustándolo, podríamos llegar a que sea una solución basada en la naturaleza siempre que tengamos estos componentes de ganancia neta para la biodiversidad que tienen que ver con la protección, el manejo sostenible y o la restauración de los ecosistemas. Voy a seguir por acá. Listo. Entonces, como les decía, yo trabajo en agua, entonces mis ejemplos siempre están relacionados al agua. Y en esta presentación en particular vamos a hablar de la infraestructura natural hídrica. Magus, me estoy pasando del tiempo, ¿verdad? Que son los sistemas naturales, seminaturales, que proveen servicios para la gestión hídrica de forma similar a la infraestructura gris o construida. Por ejemplo, gestionar de manera sostenible una cuenca hidrográfica en lugar de estar construyendo mucha infraestructura, podríamos obtener más y mejores servicios que solamente construyendo infraestructura gris. Aquí tenemos algunas ideas de soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, conservar las cabeceras de cuencas, hacer prácticas agrícolas sostenibles. Vamos a ir viendo algunos ejemplos con mayor detalle después. Igual puedo pasarles este gráfico para colocarlo en el Facebook de forma que lo puedan revisar con más detenimiento.
Las soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua se pueden dividir en tres tipos. Las que nos ayudan a tener cantidad de agua, las que nos ayudan a mantener o mejorar la calidad del agua, y las que nos ayudan a reducir el riesgo de desastres. Y pueden venir en un rango que viene desde la provisión, desde los propios ecosistemas, hasta la optimización de la infraestructura gris. Entonces, aquí hay otro cuadro que vamos a pasar rápido, en donde tenemos una muestra de las soluciones que, por ejemplo, podrían ayudarnos a regular la cantidad y calidad de agua o a optimizar sistemas construidos. Y en este lado de acá, los que nos ayudan a reducir riesgo de desastres. Entonces, veamos un ejemplo en donde tal vez todos estos conceptos se aclaran y es, por ejemplo, la reforestación o conservación de bosques. Claro, pero es que el comercio justo y el consumo responsable no necesariamente tienen un componente de conservación tan fuerte como para generar beneficios netos para la biodiversidad. Entonces, vamos de nuevo. Reforestación de bosques. Los bosques ayudan al agua primero por la evapotranspiración, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el agua que absorben a su vez es liberada por los estomas y eso nos ayuda a reciclar los ciclos de agua. Nos ayudan también a la intercepción, es decir, que el agua cuando se precipita cae entre el follaje y rueda por los troncos, lo que evita que caiga de manera rápida y fuerte, sellando el suelo. ¿Alguna vez han regado una maceta de forma tal que termina sellándose? Ya no es, el golpe del agua es tan duro que ya no es capaz de infiltrar más agua. Entonces, cuando hacemos esta intercepción, el agua cae de manera más lenta y además cae después que el resto de la infiltración. Entonces, permite que se incrementen los niveles de infiltración del suelo. Las raíces también ayudan a la infiltración, es decir, que el agua sea absorbida por el suelo y eventualmente llegue hacia los acuíferos. Y si no llega hacia los acuíferos, que sea liberada de manera lenta, ya sea a través de la evapotranspiración o a través de los flujos subsuperficiales. Los bosques también hacen reducción de riesgo de desastres porque nos ayudan a la estabilización de laderas. Las raíces retienen el material, lo mantienen compacto, entonces evitan que, que estas laderas se licúen hacia los cauces del agua. Y también las raíces hacen retención de sedimentos, es decir, que nos ayudan a mejorar la calidad del agua porque se quedan retenidas aquí entre las raíces en lugar de llegar directamente hacia el cauce, y esto es importante, por ejemplo, en los sistemas agrícolas. El otro ejemplo es la construcción de humedales para hacer fitorremediación. Entonces, las aguas residuales ingresan a un filtro en donde después tienen una especie de laguna en donde tenemos plantas acuáticas. Entonces, estas plantas acuáticas utilizan el material orgánico que viene en el agua servidas para construir su propia biomasa, digamos, se nutren de este material orgánico para construir su biomasa. En algunos casos de contaminantes emergentes, que hablábamos en la parte inicial de la presentación, es la única forma de eliminarlos del agua porque se mantienen biorretenidos aquí. Entonces, en muchos casos, los humedales son mucho más eficientes que las plantas de tratamiento construidas para algunos contaminantes importantes. Entonces, el agua termina saliendo más limpia, digamos, porque estos materiales fueron utilizados aquí, las bacterias aeróbicas y anaeróbicas que se encuentran en las raíces de los humedales, hacen que el agua que salga como caudal esté más limpia. Entonces nos ayudan a la descontaminación, nos ayudan a la biorretención de algunos contaminantes, nos pueden servir como control de inundaciones porque el agua finalmente se queda aquí en esta laguna y no fluye rápidamente. Y aquí es donde tenemos optimización de la infraestructura construida porque después de esto ponemos una planta de tratamiento que necesita una tecnología menos, necesita una tecnología distinta ya que el agua llega con una mejor calidad al cauce.
Si la planta de tratamiento tuviera que eliminar todos estos contaminantes orgánicos, probablemente necesitaría tecnologías más costosas o tendría que construirse más grande. Entonces, estos humedales son una buena alternativa para comunidades más pequeñas. En Tandayapa tenemos un ejemplo. Para quebradas más pequeñas en Quito, incluso en lugar de estar pensando en proyectos muy grandes que no necesariamente llegan a construirse por la falta de recursos. Y también nos ayudan a mejorar la calidad del agua para partes bajas, porque como hemos dicho, hacen descontaminación, ¿no? Entonces, el agua que sigue dentro de la cuenca hidrográfica puede ser utilizada de mejor manera por las personas que están más abajo en el río. Otro ejemplo son los techos verdes. Existe ahora la intención, no sé, la moda de producir, de generar espacios verdes en los techos de los edificios. Entonces, esto nos ayuda a retener el agua de lluvia y eso reduce la escorrentía urbana, es decir, el agua que se lava por las calles de las ciudades, que como habíamos dicho al principio, arrastra consigo basura, aceites, etcétera, ¿no? Entonces nos ayuda a mejorar la calidad del agua que llega a los cauces naturales, porque ya no llega contaminada porque un poco de esa agua se quedó aquí. También nos podría ayudar a reducir la demanda de agua, porque podemos recoger esta agua, filtrarla con elementos que no son tan caros, por ejemplo, un filtro de arena, y utilizar esa agua, por ejemplo, para lavar parquederos, para lavar las ventanas, porque no es agua que vamos a consumir, entonces no necesita tener tanta calidad para regar los jardines, no necesita tener tanta calidad como si fuera de consumo humano. Pero cuando regamos los jardines con esta agua que está reciclada, digamos, estamos evitando utilizar agua potable para regar los jardines. Entonces nos ayuda a reducir la demanda de agua. Y nos ayuda a reducir el riesgo de inundación, porque cuando estamos recuperando esta agua, estamos evitando que se llenen los sumideros, los alcantarillados, etc. Otro ejemplo son los parques y las llanuras inundables, ¿no? Entonces, la idea es que si sabemos que hay espacios en las orillas de un río, por ejemplo, que tradicionalmente se inundan, porque esa es la dinámica natural de ese río, podríamos construir más bien un parque y no una casa a orillas del río. Entonces, cuando el río tiene su pulso normal de inundación, lo que va a afectar, digamos, va a ser al pasto, va a ser a los árboles, tal vez un par de mesas de picnic o unos juegos infantiles, pero no va a afectar a una vivienda cuyos costos de recuperación son mayores que un área verde. Entonces, la idea es generar estos parques inundables a las orillas de los ríos, a las orillas de los lagos, dejar estas zonas de resguardo que de hecho están consideradas dentro de la legislación ecuatoriana, y eso nos ayuda a reducir el riesgo de desastres y nos ayuda a reducir la recuperación de costos cuando hay inundaciones. Y permitir la reconexión de llanuras de inundación, porque en los ciclos naturales de los ríos, estas crecidas lo que hacen es dejar sedimentos. Y estos sedimentos son nutrientes para los cultivos. Entonces, es importante permitir estos ciclos de crecida y de recogimiento de los ríos porque aportan a la fertilidad de los suelos. Eso para las partes más bajas de la cuenca, por ejemplo, las llanuras que están en la costa, en donde este aporte estacional de sedimentos es el que mantiene la fertilidad de los suelos. La navegación. Aquí es donde el concepto de la OICN comienza a entrar en duda, digamos, a ponernos a pensar si es que es una solución basada en la naturaleza o una solución derivada de la naturaleza. Una solución derivada porque estamos haciendo uso del servicio ecosistémico, del mantenimiento del caudal del río, pero no necesariamente estamos promoviendo algún componente importante de conservación o de protección de este ecosistema al usarlo para navegación. Pero la Unión Europea, por ejemplo, la reconoce como una solución basada en la naturaleza
porque finalmente necesitas hacer una gestión integrada de la cuenca hidrográfica, necesitas tener acciones de protección en toda la cuenca para asegurar que este río tenga agua suficiente como para poder sostener las embarcaciones. Entonces, sí hay acciones de conservación alrededor de la navegación que te permiten asegurar el caudal suficiente para poder transportarte por el agua. Y otro ejemplo que tiene que ver también con una pregunta que nos habían hecho, sí, justo, la agricultura podría desarrollarse como una solución basada en la naturaleza y de qué manera. Y en el chat nos habían preguntado como qué podrían hacer las comunidades rurales para mejorar sus prácticas productivas. Un tipo de solución basada en la naturaleza es la mejora de las prácticas productivas, no solamente agrícolas, para que sean más sostenibles, ¿no? Nuevamente, podemos entrar en los detalles de si es una solución basada en la naturaleza o una solución inspirada en la naturaleza, porque lo que estamos haciendo es replicar algunos procesos que se venían dando de manera tradicional, o sea, de manera normal en los ecosistemas, pero en fin. La agricultura sostenible y sustentable, aquella que hace técnicas de labranza para conservar el suelo, aquella que hace un uso adecuado de pesticidas y fertilizantes, incluso llegando a ser solamente ecológicos, digamos, control de plagas, biológico, reincorporación de materia orgánica al suelo, etcétera. Una agricultura que hace un uso adecuado del agua, es decir, que tiene riego tecnificado sin utilización de abonos orgánicos, que tiene riego tecnificado y no, por ejemplo, riego por inundación. Una agricultura que tiene adaptación de cultivos, es decir, que estamos utilizando o que estamos sembrando aquello para lo que el suelo tiene vocación. Yo viví muchos años en Chile, por ejemplo, y Santiago es prácticamente un desierto. Entonces, no era poco común ver jardines en las casas que son de cactus. ¿Por qué? Porque los cactus requieren poca agua, requieren poco mantenimiento, mientras que tener jardines que son de pasto y para mantener ese pasto verde se requieren grandes cantidades de agua. Entonces también podemos adaptar lo que estamos cultivando al suelo que tenemos y a la disponibilidad de agua que tenemos, entender cuáles son los requerimientos hídricos de las distintas especies cultivables que estamos sembrando para poder adaptar nuestras prácticas a esto. Y hay una serie de prácticas, si uno quiere, de conocimientos, no sé si ancestrales o conocimientos locales que se están rescatando como soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, la construcción de zanjas de infiltración y el sembrío en terrazas. Entonces, estas zanjas de infiltración o estas cochas con diques naturales que siguen las curvas de nivel del terreno nos permiten cosechar agua. Por eso aquí en el Perú es un proyecto que se llama Siembra del Agua. Entonces nos permiten primero reducir la velocidad con la que el agua escurre, escurre aguas abajo, nos permite espacios de infiltración y recarga de acuíferos, nos permite sobrevivir las sequías porque tenemos en la época de lluvias, acumulamos el agua que luego podemos utilizar en la época de sequía. Si están bien hechas, por ejemplo, nos ayudarían a mejorar la calidad del agua, porque aquí tenemos un bosquecito que nos ayuda a interceptar cualquier escorrentía o de pesticidas, de fertilizantes que pudiese venir de las zonas agrícolas, etc. Entonces, cuando las prácticas productivas y la agricultura tiene mucho que hacer, ¿tienen este componente de manejo sostenible del ecosistema? Sí, se pueden plantear como soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, y recordar en particular para el agua, que el 80% del agua que extraemos se utiliza para agricultura. Entonces, en la medida en la que utilicemos más eficientemente el agua, tenemos un espacio grandísimo para utilizar agua para otros usos, en donde podría ser tan o más productiva que
que en la agricultura. Otro ejemplo son los ecosistemas marino-costeros. El ejemplo típico son los manglares. Esto es Georgetown en Surinam, ¿sí? Creo. Estos son los ecosistemas, esto es un manglar, ¿no? Entonces, está comprobado que los manglares reducen la velocidad, reducen la fuerza del impacto de las olas cuando hay tormentas tropicales. También los manglares nos ayudan a la calidad del agua porque evitan la salinización de los acuíferos. Entonces, al ser una barrera, digamos, entre el ecosistema terrestre, efectivamente los humedales naturales también son una gran reserva de agua. Los páramos, las lagunas, los bosques, los bofedales, los ríos, los humedales son una gran reserva de agua, así es. Volviendo a los manglares evitan la salinización de los acuíferos porque actúan como una barrera entre el agua salada, entonces filtran el agua salada que luego puede ingresar y evitan, digamos, que esta agua salada ingrese hacia los acuíferos de los que estas poblaciones se proveen de agua dulce. Y los manglares son también un ejemplo de cómo la gestión integrada de las cuencas hidrográficas es súper importante porque los manglares y las playas se rellenan de los sedimentos que aportan las partes altas de la cuenca hidrográfica. Entonces, cuando nosotros colocamos infraestructura como por ejemplo una represa, que no solamente retiene el agua, sino que también se va rellenando de sedimentos, por eso es necesario dragar las represas, esos sedimentos ya no llegan a las llanuras de inundación, ya no llegan a los manglares, ya no llegan a las playas. Entonces no tenemos de dónde sostener estos ecosistemas que se quedan sin nutrientes para seguir funcionando. Otro ejemplo que en el Ecuador es súper importante son las áreas de protección hídrica. Las áreas de protección hídrica son áreas o espacios delimitados cuyo objetivo es la conservación, la protección estricta de las fuentes de agua en las partes altas en las cabeceras de la cuenca hidrográfica. Entonces son estos ojos de agua, digamos, de donde nacen los arroyos, de donde nacen los ríos de los que las ciudades están proveyendo de agua y generamos una... Sí, ya, volviendo a las prácticas agrícolas, las albarradas son una forma de siembra de agua, de cosecha de agua, y también son un patrimonio cultural. ¿Cómo se pueden manejar en poblaciones pobladas? Yo diría que con gobernanza, ¿no? Involucrando a la comunidad, haciéndolos parte del proyecto, haciéndoles entender los beneficios que tiene mantener estos sistemas tradicionales, pero que también ahora nos aportan beneficios en el agua, en la biodiversidad, en el ciclaje de nutrientes, en el suelo, etc. Volviendo a las áreas de protección hídrica, es la protección de estos ojos de agua, de estas fuentes de agua, de la cabecera del río en donde se está generando el agua. Los páramos de la Antisana, que son los que proveen el agua para Quito, en Ponce Paluguillo, algunas en Cuenca, el país ha delimitado varias áreas de protección hídrica, sigue trabajando en la legislación necesaria para la declaratoria de estas áreas, para la zonificación, etcétera. Es un trabajo que se hace en conjunto con los municipios, porque ellos tienen que expedir estas ordenanzas de uso del suelo que designan estos territorios para la conservación. Y entonces mantener estas áreas protegidas nos permite regular la cantidad de agua, la calidad del agua y el flujo del agua que tenemos. Un páramo retiene una gran cantidad de agua y la libera lentamente y también la libera en buena calidad. Un bosque lo mismo, entonces es importante mantener estas cabeceras. El problema nuevamente radica en que el Ecuador tiene una importante política y un importante accionar, un gran camino en la protección de fuentes de agua. Pero, como muchísimas naciones en el mundo, estamos al debe, digamos, tenemos una deuda pendiente con el agua que regresamos a los ecosistemas, con el agua
después de que pasa por nuestros hogares, después de que pasa por nuestras industrias, cuál es el agua que le estamos devolviendo al ecosistema y peor aún, esa agua es utilizada por las personas que están más abajo nuestro en las cuencas hidrográficas. Entonces, la misma agua que utilizamos en Quito para limpiar, para eliminar nuestros desechos, es el agua que llega a Esmeraldas y que las personas allí consumen y el agua del mar en la que nos estamos bañando cuando vamos de vacaciones. Otro ejemplo muy interesante en el Ecuador son los fondos de agua. De hecho, es un ejemplo que se está replicando a nivel mundial. Y es interesante porque aquí se reconoce la diferencia entre el lugar en donde se está produciendo el agua. Aquí. El lugar en donde se está produciendo el agua y quienes se benefician de este servicio ecosistémico. Entonces, lo que sucede es que los usuarios, los beneficiarios de este servicio, generan un pago que se convierte en proyectos de conservación, en incentivos para que las personas que están en la parte alta de la cuenca hidrográfica mantengan el uso de suelo o mejoren sus prácticas productivas, de manera tal que la calidad y cantidad del agua que sigue fluyendo se mantenga en el tiempo. Tengo un par de preguntas en el chat. Sí, el Fondo de Agua de Quito, el FONAG, efectivamente es el ejemplo es el ejemplo más antiguo que existe en el mundo, tiene ya más de 20 años y es un ejemplo, o sea, se toma como ejemplo en todos los estudios de gestión de cuencas hidrográficas, se toma como ejemplo. Y este modelo se está replicando no solamente en Latinoamérica, hay más de 50 fondos de agua en distintas ciudades. En Ecuador solamente tenemos, a ver, el fondo de agua, de los que me acuerdo, el fondo de agua de Quito, el fondo de agua para páramos de Tungurahua, el fondo de Tapa que está en Cuenca, un fondo en Loja, y se estaban pensando en hacer 2 espacios se estaban negociando, o sea, estábamos en el espacio de discusión para 2 fondos más en Puerto Viejo y el otro en Guayaquil. Entonces, es un modelo súper interesante porque aquí tenemos los incentivos necesarios para mantener aquí hay viabilidad económica, digamos. Aquí existe la posibilidad de mantener esto en el tiempo porque los usuarios en la parte alta de la cuenca están recibiendo un incentivo que no necesariamente es dinero, puede ser capacitación, puede ser acceso a tecnologías, etcétera, puede ser participación en otros espacios de decisión. Entonces, este es un sistema que funciona bastante bien y que, como les digo, se está replicando a lo largo de todo el mundo. Y ahora, podemos decir que hemos visto esto desde el lado del agua, pero las soluciones basadas en la naturaleza tienen la grandísima ventaja, digamos, de que generan una serie de co-beneficios. Es decir, que van más allá de aquello para lo que tú diseñaste el proyecto. Por ejemplo, cuando estamos hablando de reforestación o mantenimiento de páramos, estamos hablando de captura de carbono. O sea, bonos de carbono y reducción de efecto, del efecto invernadero por la captura de carbono, porque los bosques que estás recuperando o los bosques que estás manejando de manera eficiente o que estás protegiendo hacen esta captura de carbono en sí o biomasa, y porque los últimos estudios hablan del carbono orgánico que está retenido en el suelo de los páramos como uno de los más importantes almacenes de carbono que hay en el mundo. Entonces, el carbono que está un poco fosilizado, digamos, por la temperatura que existe en los páramos, es un almacenaje de carbono, uno de los más importantes que existen en el planeta. Los manglares también, hablamos del blue carbon, que es este carbón de ecosistemas marino-costeros, arrecifes de coral, manglares, que también es súper importante y al que le deberíamos prestar más atención para ayudar a la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Hablamos de que todos los ecosistemas que son protegidos y que están en un buen estado de conservación son también hábitat de vida silvestre, hábitat para colibrís, hábitat para abejas, hábitat para mamíferos pequeños, hábitat de otros pájaros que son importantes.
que también nos proveen, a mí al menos me encantan los colibríes, nos proveen este tema de belleza estética, incluso espiritual, inspiración, etcétera, y que por otro lado son súper importantes para el mantenimiento de la biodiversidad. Los polinizadores, las abejas, sin ellos no habría agricultura. Entonces, estos pequeños espacios, estas pequeñas islas y por eso hablábamos de la importancia de la conectividad de las áreas protegidas, son refugio y son paso de la vida silvestre que nos aporta un montón de beneficios. Cuando generamos parques inundables, por ejemplo, tenemos espacios para la recreación, para la salud física, porque podemos hacer ejercicio, también para la salud mental. Ahora en estos momentos de pandemia, creo que todos hemos necesitado escapar un minutito hacia las áreas protegidas. Y también son espacios de cohesión social, porque los niños se juntan en el parque y las mamás comienzan a conversar entre ellas, y así es como surge el proyecto de mejora del barrio. Entonces, son espacios importantes, estos espacios verdes, sobre todo en los entornos urbanos, son espacios importantes para la cohesión social y las relaciones de las comunidades. También nos representan una oportunidad para recuperar los saberes ancestrales y los conocimientos locales. En el tema de las prácticas agropecuarias hablábamos de las albarrabas, hablábamos de las zanjas, hablábamos de estas cochas, hablamos también del conocimiento que tienen las personas del ecosistema en el que viven, de los pulsos del río, de cuándo comienza la época seca, de cuándo vienen las plagas de insectos. Entonces, es un espacio también de gobernanza en donde podemos escuchar, entender y rescatar estos conocimientos que son tan válidos y aportan tanto como los conocimientos científicos, digamos. Apoyan a la fertilidad del suelo y al ciclo de nutrientes. El agua y el suelo están íntimamente relacionados. Mucha agua erosiona el suelo y sin agua el suelo no es fértil. Y recordemos que la fertilidad del suelo es nuestra seguridad alimentaria. La comida no crece en el aire. Dependemos de la fertilidad del suelo para nuestros cultivos, para nuestro ganado que se alimenta del pasto que crece en el suelo. Entonces, ahí estamos viendo cómo este buen manejo del agua apoya también a la seguridad alimentaria. Y por último, apoya también a la economía, porque si tenemos agua asegurada para distintos usos, sabemos que nuestro trabajo va a seguir, digamos. Si trabajamos en la agricultura y tenemos agua, sabemos que el trabajo va a seguir porque no se van a perder los cultivos. Y cuando hacemos mejores usos de esta agua, tenemos oportunidades de diversificación de nuestra economía, ¿no? La utilización del agua en otros lugares donde sea más provechosa en términos de beneficios para la sociedad. También nos hace reducción de costos de operación. El mantenimiento de los páramos, gracias al FONAG, al Fondo de Agua de Quito, hace que no tengamos que trasvasar agua desde las cuencas amazónicas. Entonces, esto es una reducción de costos de operación para la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, porque no tenemos que bombear agua desde cientos de kilómetros de lejos, porque estamos manteniendo el agua aquí. Entonces, reducimos los costos de operación, lo que a su vez son utilidades para la empresa. Y reducción de riesgo de desastres, porque como hemos visto, los desastres climáticos más importantes tienen que ver con el agua. Las inundaciones que se evitan cuando los ecosistemas saludables hacen estos procesos de infiltración y liberación de los flujos subsuperficiales. Las sequías, porque el almacenamiento de agua, los acuíferos, estos mismos flujos de base hacen que tengamos agua en las épocas secas. Y también el evitar los movimientos en masa, porque las raíces de los árboles retienen las laderas, entonces evitan que se nos caigan encima de las carreteras, de las casas, etcétera, perdiendo vidas humanas, perdiendo infraestructura. Entonces también nos apoyan a la economía. Para quedarnos con algunas ideas finales, creo que me he tomado más del tiempo, una hora más del tiempo necesario, pero bueno.
Quería recordarles que el ODS 6 es mucho más que agua potable y saneamiento. El agua es un recurso que es escaso y su valor es compartido. Tenemos que entender y optimizar los usos del agua allí en donde donde más provecho le genere a toda la sociedad. El agua es compleja, se gestiona desde la ecología y desde lo social, desde cómo las personas hacen esta gobernanza del agua, pero también de todas estas interacciones que tienen. Y es importante recordar que toda infraestructura hidráulica depende de un ecosistema saludable. Podemos construir 1.000.000 de canales de riego que si no tenemos lluvia no se van a llenar. Y hasta ahora no tenemos ni tecnología ni recursos suficientes como para reemplazar el agua. Es lo que buscamos cuando buscamos vida en otros planetas, porque no existe un sustituto. Y entonces es necesario reconocer el rol que tienen los ecosistemas como proveedores de servicios hidrológicos y por lo tanto son parte fundamental de la planificación para la seguridad hídrica y de la cadena de valor de la infraestructura gris. No podemos diseñar una represa, no podemos diseñar un canal de riego, no podemos diseñar una planta de agua potable si no entendemos cómo funciona el ecosistema que va a proveer de agua a esa infraestructura. Y finalmente que existen muchos co-beneficios relacionados a la gestión adecuada del agua y a hacerlo con soluciones basadas en la naturaleza, sobre todo a hacerlo con infraestructura natural que nos permite generar estos hábitats para biodiversidad, la captura de carbono, etc. Si tienen tiempito y ganas a esta hora de la noche, creo que abrimos el foro a algunas preguntas. Bueno, primero agradecerte, María Laura, por esa generosidad de conocimientos que nos has brindado, por darnos este enfoque en la importancia que tiene el agua en nuestra vida. Como decías, me quedo con esta gran idea tuya de que estamos buscando en otros planetas de este recurso porque no hay manera de tenerlo de una manera artificial. Entonces, nuestro país es un país que realmente tiene demasiadas fuentes de agua, demasiada abundancia de este recurso, debemos cuidarlo con mucha más responsabilidad. Nos gustaría para terminar, no sé si alguien a través del chat nos dice que quiera hacer una pequeña intervención que puede ser un comentario final, porque gracias María Laura nos has atendido con todas las preguntas a lo largo de la charla. Así que la persona que desea hacer un comentario final y cerramos con ese comentario. Si abre su micrófono o prende su cámara, le podemos escuchar y agradecerles a todos por haber participado. Patricio quiere hacer nuestro comentario, así es que por favor activa tu micrófono y te escuchamos. Gracias, María Augusta. Gracias, María Laura, por la presentación. Yo quería hacer un comentario acerca de lo terrible que es no tener un tratamiento de las aguas servidas desde el punto de vista del impacto en la salud de las personas y probablemente de los animales. Muchos de esos procesos, primero que pueden llegar a contaminar las fuentes de agua que usamos, ¿no es cierto? Las fuentes de donde tomamos el agua potable, y eso es un problema para la salud pública. No tratar las aguas servidas tiene un impacto súper importante en la transmisión de enfermedades virales gastrointestinales que son muy frecuentes en nuestro medio. Cuando una persona tiene una alteración gastrointestinal, lo primero que hay que pensar es que es un virus. Y el otro problema son con los parásitos, porque tanto los virus como los parásitos son altamente resistentes a muchas cosas. María Laura había mencionado unos ejemplos como bacterias, ¿no? Como E. coli, salmonella, que eventualmente hemos escuchado. La ventaja de eso es que si nosotros hervimos el agua o ponemos cloro, normalmente nos libramos de ese problema. Pero con los parásitos y con los virus, eso no es posible. Clorar el agua, los quistes de los parásitos son muy resistentes a la cloración. Hay muchos virus que resisten a la cloración. A lo que no resisten es a la potabilización. Pero claro, si decimos que las aguas de Quito terminan cuenca abajo, ¿no es cierto?, en esta cuenca hidrográfica y terminan en Esmeraldas, y sabemos que la calidad de agua que tienen es muy mala, entonces nosotros estamos contribuyendo a mantener a esa gente en un círculo de pobreza, porque parte de la pobreza se da por el hecho de que están
parasitados, de que están enfermos crónicamente, ¿no? Tener una parasitosis de estas es terrible para el desarrollo de una persona, de un niño, no crece bien, su cerebro no se desarrolla bien, por lo tanto no podrá acceder a una educación de calidad o no podrá mantenerse en el sistema educativo, seguirá siendo pobre. Entonces el impacto que tiene esto es realmente importante. Muchas personas no nos damos cuenta a veces de realmente lo vital que es manejar adecuadamente el agua para la salud pública, porque tiene un impacto muy, muy grande. Y sí deberíamos hacer un poco más de presión como sociedad para que el municipio de Quito haga lo más pronto posible manejo adecuado de las aguas de Quito y que el Machangara no siga siendo la gran cloaca que es hasta el momento. Eso nada más, muchas gracias. Gracias, Patricio. Gracias por ese aporte desde el punto de vista de la microbiología. ¿Alguien más como para cerrar? ¿Algún comentario final? Tal vez Diego, que está felicitando a María Laura en su ponencia. Hay una pregunta en el chat, Magus, que Jenny. dice ¿qué falta para aplicar soluciones basadas en la naturaleza? Y yo creo que falta información. Falta saber qué estamos haciendo y seguir promocionando, digamos, estos nuevos enfoques y nuevas herramientas que ahora podemos utilizar y que generan beneficios para todos y para los ecosistemas al mismo tiempo. Entonces, faltan profesionales capacitados que estén en puestos de toma de decisiones que quieran meter estas nuevas ideas. Así es, María Laura. Bueno, y justamente para eso están estos espacios, para que nos informemos y para que formemos también esas alianzas. Vamos a hacer a futuro unas sesiones ya de networking para que ustedes puedan conocerse más entre ustedes y empezar a colaborar de manera interdisciplinaria. Muy bien, les agradecemos muchísimo por este espacio. Les contamos que también más adelante tendremos nuevos temas y gracias por su tiempo, gracias a María Laura por este conocimiento que nos ha brindado y les deseo a todos una excelente noche. Cuídense mucho y un abrazo.